Usted está viendo con P mayúscula. Una cosa era Chávez en la idea de la integración latinoamericana y otra cosa es Nicolás Maduro y la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela cuando se plantea el tema de petróleo. No estoy diciendo de que la política que planteaba Chávez haya sido una política acertada, yo creo que tenía grandes errores. Uno de los principales errores es que no se lo explicó a su gabinete o a sus aliados, a mi entender. Es un comentario personal de Jorge Mirabal cuando hablamos del tema de lo que ha sido la integración de América Latina a través del petróleo. Un juicio bien particular mío. Pues cuando se crea Petrocaribe, y escuchábamos en el segmento anterior cuando el economista Rubén Darío nos hablaba de las demandas que hace República Dominicana hacia el tema de la producción y el compromiso de Venezuela hacia República Dominicana, bueno, tendríamos que inclusive ver las condiciones en que se le está entregando el petróleo a República Dominicana, que sencillamente se lo estamos regalando. Cuando nosotros hacemos una tasa de crecimiento de inflación y vemos la cantidad de regalía que se le entrega a República Dominicana, que entiendo que es más o menos el 1%, bueno, nosotros vemos que sencillamente ese petróleo está siendo regalado y nosotros en Venezuela estamos sufriendo las consecuencias porque estamos entregando petróleo al resto del cono y al planeta y los bienes y servicios no están llegando. Más allá de Argentina, que ha sido un poco más responsable en el convenio, porque aunque la relación de los Kirchner, los dos, con Venezuela es muy pegada, el Parlamento argentino ha sido muy cuidadoso en velar el convenio, ya que para ellos es de vital importancia. Eso termina en su casa, en la mesa de su casa, pues algo que puede costar muy económico, porque sale muy económico en el intercambio, costándonos muchísimo más caro por otras cosas. Porque además de que tenemos un ingreso petrolero, los ingresos por la vía de tributos en Venezuela se han quintuplicado en esta gestión de gobierno, en la gestión inclusive en el mal gobierno del presidente Chávez, que durante estos 15 años ha acabado con la economía, no porque haya fallecido, vamos a desconocer que fue un muy mal gobierno al que le hicimos oposición, y eso no va en detrimento de su memoria como un gran líder, pero su gobierno fue malo y yo creo que el de Nicolás Maduro va peor. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista específico? Porque Venezuela además solamente extraemos petróleo, ni siquiera hacemos grandes cosas para obtener nuestro producto básico y además pues es nuestra única fuente de ingresos. Bueno, en primer lugar, basta con decir que no criticamos lo que vienen siendo los esquemas de integración entre los países. En lo particular los considero sumamente beneficiosos siempre que sean realizados a la medida de los participantes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que uno de los países no se sienta más beneficiado que el otro, que ambos estén establecidos en una relación ganar-ganar, que es lo que se desea en los esquemas de integración. Bueno, pero es que normalmente los venezolanos y desde los grupos democráticos venezolanos decimos que nos chulean, nos están chuleando. Bueno, a Venezuela se la están chuleando Evo, Correa, o sea, todos esos presidentes han venido chuleándose. Muchas de esas denuncias devienen fundamentalmente a que ese petróleo que nosotros le estamos vendiendo, esos países sí han visto algún tipo de beneficio. Me refiero no solamente a Bolivia, o Bolivia inclusive ya se abastece de petróleo. Me refiero fundamentalmente a los de la cuenca del Caribe, Argentina, Uruguay. Esos países han visto cómo, a pesar de que los precios del petróleo crecen, su precio interno del combustible no lo hace a la tasa del mercado internacional. Eso claramente es un beneficio para los pueblos y es aplaudible que nosotros participemos en eso como país. Lo lamentable es que quizás el ciudadano de a pie en Venezuela no vea esos mismos beneficios en su casa, no vea esos mismos beneficios en su cotidianidad. Son beneficios que a la postre se convierten en políticos. ¿Y a qué me refiero yo a esto? Bueno, en los apoyos y en los esquemas de alianza que se plantean en Latinoamérica de cara a las posibles eventualidades y desencuentros que ocurran acá en nuestro país. A mí siempre me llamó la atención que en algunas oportunidades se hicieron denuncias muy fuertes en la OEA contra nuestra nación. Y bueno, y muchos de los países, casualmente todos los socios de Venezuela, levantaban la mano defendiendo a nuestro país.
inclusive cuando era culpable a todas luces, pues, cuando nuestro gobierno se había excedido en sus funciones o sencillamente había hecho algo mal. Ese tipo de cosas es imperdonable porque lo que se compra son voluntades. Nosotros no necesitamos voluntades afuera, hay suficientes voluntades acá en nuestro país. Lo que necesitamos fundamentalmente es claramente bienes y servicios que logren abastecer el mercado venezolano y que sirvan para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Usted decía, tú en la universidad, con tu materia, ¿no has sacado la cuenta de cuánto cuesta un médico cubano? Bueno, en Venezuela. esos son unos ejercicios que Porque tradicionalmente se han realizado. tenemos cualquier cantidad de médicos cubanos por intercambio Claro. del petróleo, pero ¿cuánto nos cuesta cada médico cubano? Que yo creo que nosotros le hemos dicho, en un cambio de gobierno le ofrecemos la residencia, porque además han venido contribuyendo al desarrollo y yo creo en ese tipo de programas. O sea, yo creo que tener un médico dentro del barrio es favorable de todas. Y yo creo que dentro de todo ese esquema de integración, uno de los programas importantes ha sido Barrio Adentro. Ahora, ¿cuánto nos está costando un médico cubano? Claro, y si lo comparamos con cuánto nos cuesta formar a un profesional en medicina en nuestro país, quizás nos damos cuenta que la cifra pudiera ser asombrosa, astronómica. Mucho más cuando dentro de la universidad, y hablo entonces como una persona que hace vida en la universidad, bueno, nos enfrentamos entonces a unos salarios paupérrimos, el gobierno no nos reconoce nuestras reivindicaciones y ese tipo de cosas que... Pero también el gobierno decía que se hacía con médicos cubanos porque los médicos venezolanos no se querían meter en el barrio. Bueno, pero para que tú veas, yo no comparto esa opinión del gobierno venezolano, entre otras cosas porque ¿qué mecanismo de consulta le realizaron ellos a los médicos cuando todo médico que se gradúa acá en Venezuela realiza un servicio que se denomina rural? Y el rural ha sido siempre ubicar a los médicos en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y cuando me refiero a vulnerables, hablamos desde las aldeas más lejanas que tiene nuestro país, pasando por sitios inhóspitos, por los barrios más peligrosos. Todos han prestado algún tipo de servicio en lugares en donde de verdad hace falta eso. Y eso es continuamente, todos los años lo vemos, ejércitos de muchachos que salen egresados de la universidad a participar en ese programa de la rural. Eso ha redundado en un beneficio enorme para quienes se ven atendidos, obviamente, por ellos, y un beneficio enorme para esos muchachos que obviamente se enfrentan cara a cara con los problemas que vive la mayoría de los venezolanos. Ahora, pero fíjate, regresando al tema del petróleo, porque eso es una realidad en Venezuela. Es así. O sea, el político o el gobierno que pretenda no hablar del petróleo como nuestra principal fuente de ingreso de la economía venezolana. Y de riqueza, además, o sea, yo creo que sería un grave error. Y además se toca muy por encima cuando se habla, o sea, nosotros, los venezolanos, vivimos de la venta del petróleo. Fundamentalmente. Todos. Desde el que gana muchísima plata hasta la gente más humilde en el barrio más humilde de cualquier ciudad de Venezuela. O sea, ese manejo de petróleo, porque a mi entender, los precios se han venido manteniendo estables altos, además. Por sobre $100, sí. Sobre $100, con un presupuesto $60, $70, etcétera. Y adicionalmente a eso, vemos que pareciera que hay una menor producción, pero no lo sentimos. Eso también se ha dicho en Venezuela. Hay muchas críticas con respecto a la política petrolera. La principal que yo en lo particular realizo es por qué no se ha incrementado la producción. Parte de los argumentos que esgrime el gobierno se sustentan en el hecho de que la producción sigue siendo esa cantidad, aproximadamente entre 2.700.000 barriles diarios a 3 millones de barriles diarios, dependiendo de las distintas fuentes que opinan. Se debe a esa cifra para no incidir notoriamente sobre los precios finales que puedan tener los mercados internacionales del petróleo. Lo que se desea son precios altos, entonces se restringe la oferta del crudo. Yo en particular no creo eso. Inclusive, si Venezuela aumenta su producción en 500.000 barriles diarios, por colocar un caso hipotético, esos 500.000 barriles diarios no van a saturar el mercado y van a hacer que los precios bajen. Es una verdad ineludible. Pero son 500.000 barriles diarios que van a redundar en beneficio para el pueblo venezolano. La observación puntual a la que quiero llegar es por qué no se ha realizado ese incremento en la producción. Y ese incremento no existe producto de que no hay los suficientes esquemas de inversión dentro de nuestra estatal petrolera, dentro de PDVSA. El hecho de que PDVSA no tenga capacidad de renovar su infraestructura, que se ha visto obviamente mermada por el paso del tiempo, depreciada y en algunos casos inclusive vulnerada por diversos tipos de accidentes,
bueno, nos dice a nosotros que claramente el flujo de dinero no es el mismo dentro de la estatal. Sin mencionar entonces que se le ha dado a PDVSA un rol social bastante extenso, mucho más de sus competencias. Ya la función de PDVSA es social. Al PDVSA pagar sus dividendos y recibirlos del Estado venezolano y el Estado venezolano invertirlos en cualquiera de las cosas que realice, ya eso cumple una función social. Obviamente la principal causa de esto se debe a que PDVSA es obviamente una empresa estatal. Y a todos los venezolanos nos interesa que PDVSA siempre tenga un mayor margen de ganancia porque redunda ello en que el Estado venezolano perciba una mayor cantidad de ingresos gracias a la venta de petróleo. La gran crítica que se pudiera realizar, entonces, ¿por qué PDVSA no tiene un planteamiento, digamos, un poco más agresivo de incrementar la producción petrolera, de poder colocar una mayor cantidad de barriles de crudo en el mercado internacional, pero por sobre todas las cosas de diversificar la producción petrolera? Ya vamos a seguir compartiendo eso, porque además que tenemos un diferencial entre la diversificación de los productos. Además, Venezuela está importando urea, por ejemplo. Está importando gasolina. Estamos importando gasolina, entre otras cosas, pero además tenemos el Fonden y otros fondos, que yo creo más en la unidad del tesoro, discutido entre todos y no en que un presidente, llámese como se llame, tenga la discrecionalidad de administrar $3.330 por barril, por 3.000 diarios. Eso da una cantidad de dinero importante que lo decide una sola persona. De eso vamos a conversar luego de estos mensajes comerciales. No se vayan, ya regresamos aquí con P mayúscula. No me llamen y